Bueno, pues hoy estamos con Pablo Tallón, que para el que no lo conozca, quizás fuera de Cataluña no es tan conocido, es un periodista que cada mañana dirige un programa en la SER de Cataluña que se llama Aquí Cataluña, de 8 a 10 de la mañana, que es muy interesante, repaso de la actualidad de la mañana, y que tiene algunas particularidades con diferencia a los programas que todos conocemos de la mañana de la radio, pues que de las que vamos a hablar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, lo primero, hablaba de esas particularidades, ¿se puede hacer un programa de 8 a 10 de la mañana en una radio informativa como es la cadena SER sin tener una tertulia política, que parece que es casi una obligación? Pues yo es de las cosas que tenía más clara cuando me lo propusieron, es, vale, lo hacemos, pero sin tertulia. ¿Por qué? Porque creo que hay demasiadas que no siempre se aporta un valor añadido al oyente y hemos preferido optar por analistas de prestigio reconocido que no están significados con un partido político, sino que tienen visión panorámica, visión amplia, profundidad de análisis. Y hemos optado por estos perfiles que creíamos que podían aportar ese punto extra que no te da la información pura y dura, pero sin caer en una tertulia que creemos que lo que hace es privar a la gente de otro tipo de contenidos seguramente más interesantes. A mí no me importa poner un reportaje en un matinal, cosa que es un poco extraña, pero creo que a veces el oyente también agradece ese puntito distinto. Decías que tú apuestas por analistas que no tienen vinculación clara con un partido. ¿Está a veces el periodismo demasiado sesgado para uno o para el otro lado? Yo me temo que sí, es decir, lo que no puede ser es que veas determinadas tertulias donde sabes qué cuota ocupa cada una de las personas. Hay tertulias maravillosas y bien hechas y cuando se hace bien no pasa nada o cuando se hace evidente, es decir, el Ágora de Aimar, tú sabes que está Carmen Calvo y sabes a quién representa, Pablo Iglesias, Margallo, ahí sabes a qué juega cada uno. A mí me preocupa más esa tertulia donde los periodistas sabemos qué cuota ocupa cada uno de los periodistas, pero no se le explica al telespectador, no se le explica al oyente. A mí eso sí que me preocupa un poquito más. Entonces, yo creo que lo bueno que tenemos nosotros es que eso lo hemos apartado. Nadie puede decir, este analista es el de tal. No, hay un día que le va a pegar al PSOE, otro al PP, otro a Podemos y otro a Ciudadanos. Y bueno, llevas en la franja matinal relativamente poco, para el que no lo conozca, llevas desde septiembre, sustituyes a una persona de gran valor en la Radio Cataluña, que ahora está en Radio Nacional de España, que es Josep Cuní. Total. ¿Cómo te sentiste cuando te propusieron el reto? Hombre, te da un poco de vértigo. La primera vez que te lo dicen, es verdad que yo llevaba muchos años haciendo radio, entonces experiencia tenía en el periodismo, pero no presentando programas y luego lo que tú dices, venía detrás de Cuní. Yo es verdad que no tuve la sensación de que venía a sustituir a nadie porque el programa hicimos un poco de demolición en el sentido de que no tiene nada que ver con la etapa anterior y de hecho muchos oyentes cuando hacemos bolos, cuando llaman, nos lo cuentan de, claro, cuando acabó Cuní era como de ¿quién va a sustituir a Cuní? ¿Cómo se sustituye? Dice, y me he enganchado al programa porque no se parece en nada a Cuní, porque tiene su personalidad y yo creo que el punto de partida fue ese de Cuní es Cuní, nadie va a poder hacer de Cuní, pues vamos a hacer otra cosa. Y bueno, vuestro programa es relativamente corto. En la radio siempre se apuesta por programas de 6 o 7 horas, que son demasiado largos. Ángel Barceló en la SER hace 6 horas, Alsina también. ¿Vuestro programa es 2 horas nada más? ¿Lo pedisteis así o son cuestiones de la cadena? Bueno, son cuestiones de... También estamos probando formatos distintos en cuanto a duración. Seguramente los programas son tan largos, no porque lo requiera el programa, porque de hecho muchas veces programas tan largos tienen ambientes totalmente distintos, sino por temas de EGM. Es decir, cuanto más te dura un programa, pues más puntúa en el EGM. A nosotros, como nos daba un poco igual ese tema y lo que queríamos era un producto distinto, creímos que 2 horas era bueno. Es verdad que me dices, ¿harías 3? Sí, yo haría 3 horas. 4, pues a lo mejor también porque nos lo pasamos muy bien. Pero creo que 2 damos la dosis justa de esa parte de magazine, de esa parte de información y todo con una coherencia, porque yo creo que el tono lo mantenemos en las 2 horas. Alsina siempre se ha quejado precisamente de eso, de que dice, es que 6 horas son demasiado largo, casi no nos da tiempo ni a pensar en otra cosa que no sea las noticias, la tertulia, el programa de toda la vida, de que llamen los oyentes. ¿Crees que la radio con formatos cortos tiene mejor capacidad para innovar? Yo no sé si para innovar, sí para lo que decías tú, para pensar muy bien cada contenido. Es decir, nosotros hacemos una sección, pero es que esa sección no va a durar más de un cuarto de hora. A lo mejor en otro tipo de programas dura 45 minutos. Entonces, en 2 horas muchas veces hacemos el contenido o abordamos tantos temas como otros en 5. Y también eso es nuestro valor añadido. Y lo que dices tú, efectivamente, si tienes que rellenar solo 2 horas, tienes mucho más tiempo de pensar qué funciona, qué no funciona, este tema va a gustar, este no, este por aquí, este por allá. Con 5 o 6 horas yo creo que a veces pierdes el control y acaba siendo el equipo el que acaba decidiendo esto por aquí, esto por ahí. Nosotros
trabajamos de forma muy colegiada, entonces todos decidimos todo y yo creo que eso se nota. Precisamente, esa es una de las cosas que yo que escucho bastante vuestro programa, destaca mucho del programa, que es que no es el presentador y luego va saliendo, entrando un colaborador, sino que es un programa bastante coral. Que es, por otra parte, como se hace la radio en otros países también. ¿Peca España a lo mejor demasiado de el locutor estrella y luego el resto apartado? Es que hay gente muy buena, entonces yo entiendo que a lo mejor, pues si tienes gente como... Te iba a poner el ejemplo de Francino, pero es verdad que el de Francino también es bastante coral. Pero bueno, no me parece mal que a veces quieras optar por un programa más personalista. Nosotros, yo lo tuve claro desde el principio, que tenía un equipo potentísimo, versátil, con perfiles muy distintos y yo quería que ellos jugaran, que ellos hicieran suyo el programa y este es nuestro programa. O sea, yo me pongo al frente porque tienes que poner un nombre al frente, pero yo siento que es un programa coral en grupo y es un poco como una banda de rock. Y una banda de rock joven, sois todos bastante jóvenes. Sí, sí, nadie llega a los 50 años. Es verdad que tenemos un cierto abanico ahí dentro, ¿no? Tenemos a Guillem, que no llega a los 24, y tenemos a Gisela, pues que pasa por poco de los 40. Pero sí, es un equipo joven, que eso también ayuda, porque tenemos la variedad que te da el punto de vista del que está más metido en redes, el que vivió más determinada época de la tele. O sea, esa parte la tenemos cubierta, pero a la vez todos tenemos un lenguaje común, un denominador común, y yo creo que eso también ayuda a dar un carácter al programa y una coherencia, además. A los jóvenes nos han dicho siempre, no sé si esto es algo demasiado repetido a lo largo de la historia, pero ahora nos dicen demasiado a los jóvenes que en el periodismo no hay trabajo, que esto no, que de aquí no se puede salir, que casi que hay que irse al McDonald's a trabajar. ¿Cómo lo veis desde los medios? Es precario. O sea, no hay que engañar a nadie. En cada año salen centenares de personas, miles de las facultades que quieren hacer periodismo. Seguro que hay gente buenísima y los medios tienen un filtro, que es que ya tienen una plantilla acumulada, hay muy pocas vacantes, entonces la posibilidad de llegar es pequeñita y te requiere un esfuerzo, una dedicación y un nivel de compromiso que no siempre es fácil y no siempre es justo, también digámoslo. Y una vez llegas, esas condiciones siguen siendo duras, el sueldo no es bueno en muchas ocasiones, entonces no es un sector fácil, es una jungla y seguramente como hay este factor vocacional, pues probablemente las empresas aprovechan de esto, probablemente también responde a la propia crisis del sector, ¿no? Que aquí hay que ganar dinero de algún modo y seguramente se suele optar por bajar las condiciones, por precarizar y eso es una pena. Ahora está el mundo en paros. La cadena SER también sufrió hace muchos años un ERE terrible, bastante Sí. numeroso. ¿Qué futuro tienen los grandes medios? ¿Qué futuro tenéis en las grandes empresas? Porque a veces da la sensación de que las grandes empresas se están muriendo. Ahora se dice más incluso con Twitch. Claro, el discurso está ahí. Lo que pasa es que también se ha matado a la radio, también se mató a la tele con internet y al final lo que vas viendo es que se saben reorientar, se saben volver a encontrar a sí mismos y precisamente porque son grandes, porque tienen los medios, porque tienen los recursos, saben cómo hacerlo y tienen gente potente, yo creo que morir no. Y de hecho, si vas viendo, el consumo de radio, por ejemplo, crece, los grandes medios siguen consolidados, la SER sigue líder, en Cataluña RAC1 está fuertísima con un montón de audiencia, es decir, el panorama yo creo que no es pesimista en el sentido de los grandes grupos. Otra cosa es que el periodismo tenga que repensar ciertas cosas, que ahí seguramente sí, en todos los ámbitos, en radio, en tele, en diarios, y no podemos olvidar la parte digital. Tú decías, claro, es que está Twitch, claro, es que está YouTube, es que está... Oye, es que ahí también se puede hacer buen periodismo. Es que Tamayo, por ejemplo, ha conseguido que detengan a gente, Carlas Tamayo, que lo tenemos de colaborador. Entonces, yo creo que lo que no hay que hacer es mirar por encima del hombro estas nuevas formas de comunicación. ¿Qué crees que se tiene que repensar en la radio? En la radio yo creo que se tiene que repensar, tenemos que volver al oyente, tenemos que volver a hablarle de tú a la gente, de lo que le importa, aislarnos de determinado ruido político, que eso nosotros lo intentamos, ¿no? De las rencillas, de estas tertulias, antes hablábamos de tertulias, sí, donde todo son cosas de la política, pero no la política de las cosas que decía Gabilondo, ¿no? Y a veces nos perdemos en todo eso y nos olvidamos que es que hablamos a la gente, que la gente en el bar cuando baja... está cabreada porque en su médico le han dado hora a un mes vista y eso seguramente es lo que tenemos que abordar ahí porque tenemos la capacidad de ir al protagonista, de ir al político de turno y decirle, oye, ¿qué está pasando? Y yo creo que tenemos que volver un poco a esa esencia, a tratar a la gente como adulta, como alguien inteligente, que quiere estar bien informada, que se lo quiere pasar bien, que se quiere entretener y que seguramente le da un poco igual las rencillas que tenga el grupo con un partido, con otro o los partidos entre sí.
¿Ha perdido parte de ese poder fiscalizador el periodismo? Es que yo creo que liga con lo que decíamos antes. Como es más precario, como hay menos plantillas, como tienes que hacer tropocientas cosas, porque tienes que hacer la pieza para la radio, para la web, el directo para el TikTok y hacer un live con todo lo que está ocurriendo minuto a minuto, eso es tiempo. Y el buen periodismo es tiempo, es poder rebuscar en datos, es quedar con fuentes. Yo creo que se intenta, bueno, conservar en la medida de lo posible, pero es verdad que con recursos eso es mucho más fácil. Y ahora mismo lo que falta precisamente es mano de obra, recursos, es tiempo. Y bueno, Pablo, tú diriges un matinal que es un horario que siempre ha tenido muy mala fama en la radio, porque es muy importante, pero también es muy puñetero con el tema de horarios. Yo creo que la gente que piensa, hay mucha gente que piensa, vamos, mis padres por empezar, que estos llegan ahí, se sientan 5 minutos antes y hablan. Yo creo que les interesa saber cómo es, por ejemplo, un día de trabajo vuestro, a qué horas levantáis, que es lo más duro, y cómo trabajáis, cuál es vuestra jornada después de las 10 de la mañana. No, claro, claro. La gente, yo creo que es verdad lo que dices tú, porque hasta mis amigos, ¿no? De claro, tú llegas ahí, haces las 2 horas y te vas a tu casa. Y lo que hay detrás, yo lo comparo con tener una criatura. Es decir, nosotros llegamos, nos levantamos a las 5 para estar ahí antes de las 6 de la mañana. Cuando llegamos nos hemos leído ya toda la prensa, sabemos por dónde queremos ir durante el día. Ahí empezamos a preparar guiones, a repensar cosas que el día anterior veíamos clarísimas. Esta cinto aquí, esta otra allí, esta música para empezar, porque hay un debate previo en conjunto, hay un trabajo individual y cuando acabamos, lo siguiente que hacemos es volvernos a reunir y decir qué ha funcionado hoy, qué no ha funcionado. Venga, ¿y mañana qué hacemos? Ahí hacemos reuniones, a veces también grabamos algún contenido, yo que sé, hay artistas, por ejemplo, que te dicen, mira, yo es que hasta las 12 no puedo estar. Pues grabamos entrevistas y luego te vas a tu casa y en tu casa lo que empiezas a hacer es preparar el día siguiente, que quiere decir empezar a cerrar invitados, empezar a pensar cómo quieres abordar los temas, documentarte de cosas que a lo mejor no tienes ni idea, pues te pones a leer como un loco. En mi caso, tengo una entrevista a un escritor, yo ese libro me lo tengo que leer. Tengo a un actor, su película la tengo que ver. Entonces, yo llego a mi casa y yo lo que hago básicamente es preparar el día siguiente hasta que cierro el ordenador con la portada medio hecha, duermo y a las 5 de la mañana vuelvo a sonar el despertador. Es un oficio casi esclavo, ¿eh? Sí, sí. Si no nos gustara tanto esas 2 horas donde disfrutamos tanto, es muy sacrificado, es muy sacrificado. Tienes que intentar buscar tus momentos para, yo qué sé, yo algún día aspiro a poder ir al gimnasio, es verdad que tengo poca voluntad, pero en todo caso, para hacer cositas, sí que tienes que buscarte un poco la vida porque es muy esclavo, es muy exigente y además puede petar cualquier cosa a cualquier hora. A veces te vas a dormir, claro, miras el móvil y ¡plop! Es que resulta que ha habido un incendio no sé dónde. Pues nos tenemos que poner a buscar ya la entrevista con el conseller de turno, a mandar un redactor para que hable con los vecinos. Claro, todo eso, la actualidad no para. Entonces tú tampoco paras. Esto que me estás comentando, me he acordado ahora que hace un tiempo lo dijo también Ángeles Barceló, que es vuestra compañera del Hoy por Hoy, que dijo como que los periodistas no tienen horario, que es lo mismo que estás diciendo tú, que es un trabajo muy sacrificado y es verdad que le dieron mucha caña. Es verdad que le dio mucha gente, mucha caña, también mucha gente que estaba dentro del oficio. Sí, lo que pasa es que seguramente parte de esa gente que le dio caña a Ángels hace lo que Ángels decía que hacían los periodistas. Es decir, yo leía gente que estoy convencido de que si les peta algo de su dominio a las 11 de la noche se van a poner a llamar a sus fuentes, a escribir una pieza, a tuitearlo. Entonces, volvemos a lo de antes, que es muy vocacional. Y yo entiendo que en todos los trabajos, y esto es importantísimo, se tienen que respetar los derechos. Tiene que haber plantillas extensas para que alguien no haga jornadas eternas. Pero después, cuando pasa como pasa con Ángels, que está al frente de un programa de 6 horas cada mañana, es evidente que Ángels no hace otra cosa que trabajar. Y yo lo entiendo. Y cualquiera que se ponga al frente de un Hoy por Hoy va a tener ese ritmo de vida, nos guste o no. ¿Es óptimo? ¿No es óptimo? También puedes elegir no estar al frente del Hoy por Hoy. Hay muchas formas también de vivir esta profesión. Pero yo entendí lo que dijo Ángels y pude llegar a entender la gente que se ofendió. Lo que me sorprendió, lo que te digo, que hay gente que yo sé que tiene este ritmo de vida y que le dijo a Barceló, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Te gustaría estar a ti al frente del Hoy por Hoy si te lo proponen? Es un transatlántico. Yo cuando hablo con Ángels me dice, es que yo salgo de las 6 horas y, hombre, ¿quién no quiere estar al frente del Hoy por Hoy? Lo que pasa es que me lo tendría que pensar bastante a efectos de lo que supone en tu vida llevar un Hoy por Hoy. Hay muchas veces, y te lo quiero plantear porque lo he leído mucho también,
que es a los periodistas que están en Cataluña, especialmente a los que están en Cataluña, pero también en todas las regiones, les dicen, bueno, vosotros vais a dar el salto a Madrid, a vosotros si os llaman de Madrid para hacer un Hoy por Hoy, hacer un programa, hacer cualquier cosa en Madrid, hacer cualquier cosa en la Radio Nacional, os iríais. Es como que está poco valorado en la radio regional, siempre hay que aspirar a dar el salto a Madrid. Es verdad, y luego fíjate que es que en Cataluña el programa más escuchado es en catalán, lo hace Jordi Basté, y aquí es, bueno, un referente para tantísima gente. Lo que dice Basté va a misa, y es un comunicador brutal, al que estoy seguro que le han llegado muchas ofertas para dar el salto, y no ha querido. Cunis ha pasado aquí décadas, y no ha sido hasta ahora que ha decidido dar el salto a otro tipo de periodismo más a nivel estatal. Hombre, tienes más audiencia, entonces tú dices, ¿quieres tener más audiencia o menos? Pues casi todo el mundo te dirá, quiero más. Pero también tienes que valorar otras cosas. Y seguramente la gente que hace periodismo desde aquí y no ha querido dar el salto es precisamente porque ya le gusta informar de un ámbito más cercano, sobre todo en radio, ¿no? Que sí. La cercanía es clave. Entonces también es chulo poder hablar de algo que ha pasado en la calle de enfrente. No tener que hablar siempre de esos grandes temas que afectan a una población mucho más amplia. Esto es como las series. Antes tú veías médico de familia, tenía que tener todos los targets, ¿no? Los abuelos, los niños, la gente joven. Ahora no hace falta, ahora tienes una serie específica para este segmento de edad. Pues habrá gente que le guste eso. Entonces la radio, poder hacer radio desde aquí, te implica lo que te decía, poder hablar de lo que pasa en el parque de enfrente de mi casa. Y eso también tiene un componente que es muy gratificante. Precisamente la cadena SER y otras radios han recortado mucho en los últimos años espacios de programación local. Ahora en Cataluña lo habéis recuperado, tenéis muchos programas en la SER de Cataluña. En Canarias me consta que también se está haciendo muchas cosas, en otras partes de España. ¿Hay que volver a recuperar esos espacios para el periodismo local? Es que, sobre todo por lo que decíamos, que es que la radio, si tiene que ser cercanía, tiene que serlo, y porque hay capacidad de hacer programas muy buenos desde Canarias, desde Andalucía, desde Extremadura, desde Cataluña. Entonces yo creo que no es incompatible mantener esos transatlánticos como el Hoy por Hoy, La Ventana, el Hora 25, que es maravilloso tenerlos, y después dejar esas ventanitas para que la gente se pueda sentir un programa suyo de proximidad y pueda ver cómo su vecino del quinto ha ido a contar que le ha pasado no sé qué al coger el autobús. Y yo creo que la radio sí que es eso, y tiene que encontrar ese equilibrio. A mí me gusta mucho que haya mucha programación local, y por eso estoy muy contento aquí en SER Cataluña, porque han conseguido ese equilibrio, yo creo. Es decir, sin ir más lejos, nuestro programa está en medio del Hoy por Hoy. Nos hace un sándwich, y yo estoy encantado de ese sándwich, y nuestro oyente está encantado con el sándwich. Es decir, no, yo de 7 a 8 estoy escuchando Barceló, a las 8 empezáis vosotros, y a las 10 me quedo con ella otra vez. Y la gente lo vive con una naturalidad que yo creo que se tendría que poder vivir en cualquier parte, claro. Hablábamos antes de Madrid. Tú has estado en Madrid hace no tanto tiempo sí, trabajando en la Moncloa, que es algo que la gente ve como, oh, la Moncloa, el Palacio de la Moncloa, el gobierno. Tú has sido asesor de la Secretaría de Comunicación, de la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Qué tal la experiencia? Es distinta. Yo es que tenía mucha intriga siempre y siempre decía, yo algún día en mi vida quiero ir a un gobierno para saber cómo se toman las decisiones, cómo es aquello, eso que nunca te explican por más que hables fuera de micro con los políticos. Lo que no pensaba es que fuera a ser tan pronto. Lo que pasa es que te llaman un día, te dicen a la Moncloa, además, para una posición que no estaba significada políticamente, porque mi rol era muy técnico, era estar pendiente de lo que pasaba en Cataluña, porque tiene un ecosistema mediático propio, decir, oye, este tema se está haciendo gordo. Ha habido una declaración que a lo mejor no hemos leído en medios estatales, pero que allí tiene mucha repercusión, que es esta. Cuidado, porque Era un trabajo muy técnico, la verdad, y me ha permitido ver pues lo que es la Moncloa por dentro, que eso yo creo que poca gente tiene la oportunidad. Conocí gente brutal, tanto a nivel personal como profesional, me llevé amigos de ahí y fue una experiencia muy chula. Lo que pasa es que no es lo mío, y eso también yo lo avisé antes de ir. Entonces, a mí me gusta el periodismo. Yo no aspiro a hacer carrera en las instituciones, ni en un gobierno, ni en un partido. Yo lo que aspiro es a volver a los medios. Y a mí me dijeron, lo entiendo, me gusta, apostamos por ahí, y fue lo que acabó pasando. Tú te dedicabas a informar sobre Cataluña al gobierno, y todos sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez tiene alianza con los partidos nacionalistas catalanes, especialmente con Esquerra. Esto le ha valido muchas críticas porque hay mucha gente que cree que no se debería acercar a ellos, hay gente que cree que sí que deberían estar a favor. ¿Cómo vivíais todo este debate sobre Cataluña desde dentro de la Moncloa, desde la Secretaría? Es que, claro, ahí estaban más preocupados en la obra de gobierno como tal, y la obra de gobierno salía con Esquerra Republicana.
pero no había, es decir, Esquerra Republicana es un partido independentista porque resulta que en Cataluña hay gente que es independentista y en otras comunidades de España hay gente independentista, pero no pactaban una agenda independentista. La sensación que tenían es, se está pactando pues, una agenda progresista, una agenda de cambio, y no creo que hubiera sensación ahí de, es que son independentistas. Bueno, son independentistas como hay quien no lo es. También son de izquierdas y gracias a eso se puede pactar pues un montón de políticas de las cuales se ha beneficiado la gente. Una ley de eutanasia no hubiera salido nunca con Ciudadanos, o a lo mejor sí, pero otras muchas no. Una reforma fiscal no hubiera salido con un partido de derechas, con lo cual tú ahí tienes que elegir. Y yo creo que lo bonito que tiene España es que es diversa, que es plural, y lo mejor que puede hacer la política es que entre distintos pues, se entiendan para un objetivo común, que en este caso yo creo que era pues, poner en marcha una agenda progresista después de muchos años de PP. Tú que has cubierto el procés y luego has estado viviendo en Madrid unos meses, ¿crees que muchas veces no se ha entendido lo que pasaba en Cataluña y por eso no se contaba, por eso se criticaba tanto lo que pasaba en Cataluña? Yo creo que ha habido incomprensión mutua y ahí los medios de un lado y de otro seguramente tendrían que hacer autocrítica. Es decir, igual que te decía, no puede ser que un tertuliano sepas de qué cuerda es cuando está sentado, qué cuota representa, un medio. Yo creo que tiene que aspirar a contar las cosas con la máxima honestidad, dejando clara tu línea editorial, pero dando voz a todo el mundo. Y en ese caso yo creo que seguramente hubo discursos un poco sesgados. Es verdad que la tensión era importante, por lo menos la tensión institucional. Entonces yo entiendo que hubiera nervios, yo entiendo que era más fácil equivocarse en aquel clima, pero también pienso que se hubiera podido vivir todo de otra forma. Decir, vale, esta gente se quiere ir, pero ¿por qué se quiere ir? Vamos a preguntarnos por qué. ¿Hay algo que se haya podido hacer mal? Y cuando tú ves las inversiones que ha habido en los últimos años, pues ves que a lo mejor se podía haber hecho otro tipo de políticas. Cuando ves determinadas leyes sobre la lengua, pues a lo mejor no se ha tenido en cuenta lo que creo que es España, que es que, vuelvo a lo mismo, que es un país diverso, plural, y no pasa nada. Hay que asumirlo con naturalidad y ya está. De hecho, la cifra de independentistas está bajando. Sí. Hay muchísima gente, ¿eh? Hay muchísima gente que lo sigue siendo, pero ya no hay esa tensión. ¿Por qué? Porque se entiende, hay gente que siempre querrá más, pero se entiende que hay un poco más de comprensión hacia esta diversidad. Estamos en campaña electoral prácticamente ya. ¿Cómo veis desde un programa de Cataluña, donde además está la batalla del Ayuntamiento de Barcelona, que va a ser apasionante, está todo el lío catalán que en los partidos nacionales, todavía sobre todo la derecha, que es el que más se centra en el tema catalán? ¿Cómo veis las posiciones que se toman ahora mismo como Cataluña? ¿Estáis más relajados ahora o creéis que puede volver a subir ese agitamiento por Cataluña? Fíjate, desde que Casado hizo aquellas afirmaciones de es que a los niños catalanes les ponen piedras en la mochila si hablan castellano, cosa que es absolutamente falsa, nunca ha pasado en Cataluña, vamos, no se conoce un caso. Si lo conoce, que lo saque, pero en el juicio lo que dijo es no, es que lo leí en algún sitio y no lo contrasté. Desde aquello, ahí todavía se tenía la sensación de el PP está haciendo un discurso donde básicamente todo ha pactado con los independentistas. Yo sí que he percibido un cambio de relato en el Partido Popular. Ahora lo que está diciendo es vamos a derrocar al sanchismo. Que es verdad que uno de los componentes que ellos dicen que es el sanchismo es sus cesiones al independentismo, ya sea de Esquerra, ya sea de Bildu. Sí, pero ya es un elemento más. Ya no es el elemento principal. Ahora también es que va a arruinar la economía, es que las pensiones, es que miente, es que el Falcon, es que hay una serie de componentes que yo creo que aquí han relajado la tensión en el sentido de que ya no es una campaña utilizando solo ese pacto con los independentistas. Ahí sí que noto un pequeño cambio, sí. ¿Y tú cuando volviste a la radio temías que se te pusiera la etiqueta de, aunque tu cargo era muy técnico, pero temías que se te pusiese la etiqueta de este es de Pedro Sánchez, porque ha trabajado en el gobierno de Pedro Sánchez y este es el portavoz de Pedro Sánchez, que es algo que se repite mucho, sobre todo en las redes, que es donde más se puede ver? Pues fíjate que, a ver, el temor lo tienes cuando das el salto. Es decir, yo en el momento que me voy a Moncloa, lo que pasa es que pensé, bueno, yo me voy a un gobierno primero de coalición y segundo a una cosa muy técnica. También depende cómo pases por los sitios. Entonces, el temor inicial de ¿y si no puedo volver? O el día que vuelva todo el mundo interpreta que tú te haces la reflexión y te la haces. Pero luego pensé, a ver, ¿cómo vas a ejercer tú ese cargo? Yo lo voy a ejercer de un modo técnico, de un modo honesto, facilitando el trabajo a los periodistas y haciéndolo siempre desde una distancia absoluta. Yo, por ejemplo, siempre hablaba en tercera persona cuando me preguntaban algo.
el gobierno dice que, el ministro dice que, el Consejo de Ministros dice que. Nunca era nosotros decimos que. Porque yo entendía que era un factor externo introducido en ese gobierno para hacer un trabajo muy concreto. También los periodistas vieron eso. Yo trabajé con muchos periodistas, tanto de Madrid como de Cataluña, entonces yo creo que en el momento de volver no siento para nada que haya perdido el respeto que tenía antes de tomar la decisión. De hecho, yo creo que la mayoría incluso la han podido entender. Y bueno, estamos llegando a mayo, ya estamos en mayo de hecho, que es una etapa en la que se empieza a hablar de cambios en la radio del año que viene, quién sigue, quién no sigue. ¿Vosotros sabéis ya si seguís o Nosotros seguimos. Nosotros seguimos, están todos muy contentos y nosotros también de seguir y sí, nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad, la verdad. ¿Cómo vivís en la radio? Que es a nosotros, yo que tampoco tengo un programa de radio, nos hace mucha gracia el día del EGM, como todo el mundo celebra que siempre ha ganado, pero como todo el mundo vive con especial nerviosismo en la radio. Ha subido un poquito más, ha subido un poquito menos, este se acerca a este. ¿Cómo lo vivís desde dentro ese día? A mí no me gusta. A mí no me gusta, pero no me gusta porque parece que es que todo el trabajo que has hecho se va a reducir a una cifra que acabará saliendo y te vaya mal o te vaya bien. En nuestro caso, la verdad es que para ser un programa nuevo nos está yendo muy bien, porque todo el mundo preveía que el primer año lo que suele pasar en los programas nuevos es que no salgas en el EGM siquiera. O sea, es muy duro. O sea, yo me imagino, por ejemplo, veía entrevistas a compañeros de RACU cuando empezaban que decían, nos pasamos un año y pico sacando 0 oyentes todas las horas. Buenafuente me lo contaba, de yo me pasé un año de 0 oyentes la primera hora, 0 oyentes la segunda, y pensabas, yo estoy dedicando horas y horas y horas para 0 oyentes. El propio sistema del EGM no ayuda. En nuestro caso ha ido bien, es decir, tenemos una tendencia positiva, estamos superando emisoras enteras de radio, emisoras potentes solo con esas 2 horitas que hacemos ahí, con lo cual no nos podemos quejar, pero te queda la cosa esta de, bueno, es que si va mal va a ser muy injusto. El sistema de medición ahí seguramente también tendría que repensarse un poco. Ahora se ha introducido lo digital, el podcast, que yo creo que es muy positivo. A mí particularmente, ya te digo, no me gusta, no lo disfruto y sé que luego al final por la mañana voy a poder salir y decir, oye, sois miles, gracias. La cadena SER sigue líder, gracias. O sea, eso es chulo, está bien cuando lo dices, pero también me pongo en los zapatos de esos compañeros que han currado mucho, que no les ha ido bien y tiene un punto injusto porque además da la sensación, no sé si es todo lo fidedigno que podía ser, es lo que es y a veces yo creo que sí que puede pecar de eso, de ser un poco injusto. Sí. Te quería preguntar también por el tema del periodismo espectáculo, que muchas veces lo vemos desde el gobierno de Rajoy se ha consolidado un poco este periodismo espectáculo. El Procés es ya básicamente uno de los estandartes de esa etapa periodística. Hay programas como Al Rojo Vivo que viven de ello, nadie les reprocha que no lo sean. ¿Vosotros cómo lo vivís desde la profesión con ese miedo que tenéis que tenemos de caer en un periodismo que la gente piense que es casi un show, que no es creíble? Eso es complicado porque además tienes que hacer las cosas digeribles, yo lo entiendo, porque hay un público que no quiere información dura, sesuda, tiene que ser un poco más ligero, le tienes que atrapar con cierto lenguaje, con cierto mensaje. Y yo creo que lo difícil es ese equilibrio, ¿no? De hacer un periodismo puro, bien hecho, con buenas fuentes, bien fundamentado, donde cuentes lo esencial, donde no te dejes nada, pero a la vez haciéndolo atractivo. Entonces, yo entiendo que haya siempre esa tentación, ¿no? Cuando te ponen, pues ahora citabas a Ferreras. Ferreras lo hace muy bien, te mantiene en tensión todo el programa y hay días en los que no ha pasado nada informativamente tan potente, pero hay gente que lo ve de arriba abajo porque Ferreras lo hace muy bien, eso de mantener la tensión informativa. Entiendo que es un recurso que si lo puedes poner bien al servicio del periodismo y si no caes en la frivolidad y si no caes en el amarillismo, puede ser efectivo. A mí no es el que más me gusta, aunque es verdad que yo también utilizo algún recurso que no es muy ortodoxo desde el punto de vista periodístico, que es cada noticia la ilustramos con una canción, que a veces nosotros mismos tenemos el debate de, ojo, aquí puede parecer frívolo. Si tenemos dudas, ponemos sintonía del programa y se acabó. ¿Por qué? Porque entendemos que en ese equilibrio, en esa línea fina, es donde tenemos que movernos para atrapar a la gente, pero sin caer en una frivolidad fruto de ese espectáculo que decías. Te voy a hacer unas preguntitas muy cortas sobre radio para terminar. Simplemente, ¿qué programa te gustaría hacer o qué formato te gustaría hacer en radio? El que hago es que me gusta mucho. Yo estoy muy contento. ¿Qué programa no harías?
¿Qué programa no haría? Carrusel deportivo porque no sabría. ¿Pero te gusta el deporte o tampoco? Sí, sí, sí. Me gusta, pero tampoco a ese nivel de pasión, de dedicación. O sea, me gustan pindolitas cortas, sí. Otra que le hacen mucho a los de la radio. ¿Darías el salto a la tele? Me lo han dicho mucho este año, no me llama especialmente la tele. O sea, no puedo decir que no, de hecho he hecho colaboraciones y cositas, no digo que no rotundo, pero a priori yo creo que soy animal de radio. ¿Darías un salto así gigante en tu carrera? Hacer algo que, por ejemplo, irte de corresponsal, hacer un programa, volver a la radio más local, a la radio de pueblo. ¿Darías ese salto si te lo propusieran? Sí, 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 eso sí, 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 sí. Yo tengo claro que no quiero aburrirme haciendo este trabajo. Entonces, yo el día que me canse de hacer lo que hago, si a mí, de hecho lo digo siempre, yo volver a hacer de periodista político, según cómo, yo ha habido épocas que al típico compañero que se va a cubrir no sé qué y digo, oh, qué rabia, la noche electoral yo estar en el plató, pero a veces también me gustaría estar en la sede, ¿no? Entonces, sí, 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 no me importaría. Y la última y fundamental, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Pues espero que haciendo radio, porque es lo que me gusta, cómo, dónde, con quién, pues si puede ser con el equipo de ahora y en la SER, pues por mí maravilloso, yo firmo. Pues eso esperamos. Los oyentes y el equipo también esperamos que sigáis muchos años. Pablo Tallón, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer robarte un ratito de tu tiempo, que ya sabemos que es muy ajetreado, pero ha sido de verdad un placer. Igualmente, un placer. Muchas gracias.